Y empezamos con parásitos. Veo que algunos ya han respondido el foro. Le he puesto eso de las 4 de la tarde y he visto que dos han respondido el foro. Bueno, está bien, está bien. Bueno, vamos a empezar. Parásitos. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué son los parásitos? Bueno, primero tengamos en cuenta que desde que se formó la vida, ¿no? Que se formaron los primeros organismos vivos, han tenido, ¿no? Todos los organismos vivos han estado en estrecha asociación. Han manifestado distintos tipos de asociaciones, distintos tipos de comportamiento, ¿no? Cada uno ya específico para su propio tipo de especie. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los parásitos, no? Los parásitos vendrían a ser aquellos organismos que van a vivir dentro o fuera de otro organismo, del cual pues va a depender. Bueno, no sé si me estoy dejando entender. Entonces, teniendo en cuenta esa definición, ¿eh? Me parece que incluso lo mencionamos en la primera clase, tanto los virus, las bacterias y los hongos serían parásitos, ¿correcto? Pero para poder diferenciar, ¿no? De los organismos que vamos a estudiar, ¿no? En esta comunidad, es que se ha clasificado en lo que es la parasitología y la infectología. ¿Sí? La infectología, bueno, ya hemos estudiado, ¿no? Trata sobre las infecciones causadas por bacterias, virus y hongos. Mientras que la parasitología va a encargar del estudio, ¿no? O el daño causado por protozoos, emintos y artrópodos. ¿Ya? Entonces, de esos tres grupos es lo que vamos a hablar estas cuatro últimas clases. Entonces, ¿Usted? a ver quién quiere participar. A ver que compartan el chisme, no sé. Continuemos. Entonces, todos los organismos que existen en el planeta van a presentar ciertas asociaciones, ¿ya? Entonces, como vemos aquí, tenemos asociaciones que pertenecen a la misma especie y asociaciones que corresponden a especies distintas. Entonces, vamos viendo primero las asociaciones que pertenecen a la misma especie. Ya que tenemos aquí de dos tipos, las sociedades y las colonias. Las sociedades corresponden pues a la agrupación pues, de organismos de la misma especie, pero que cada una de ellas va a mantener su individualidad. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Las sociedades de lobos. ¿Ya? Saben que los lobos cazan en manada, ¿no? Entonces establecen ahí una sociedad. Pero, ¿qué pasa si un lobo se aísla? Puede seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces va a mantener su individualidad, cosa que no sucede con las colonias, ¿sí? Que vendrían a ser también asociación, ¿no? De organismos de la misma especie, pero que no pueden depender individualmente, ¿no? Por ejemplo, hablamos de las colonias de hormigas, las colonias de hormigas o las colonias de abejas. Todas ellas actúan en conjunto, ¿no? Que si una de ellas se aísla, es poco probable que pueda sobrevivir, ¿ya? Ahora, respecto a asociaciones, ¿no? Entre individuos de especies distintas. Entonces, acá tenemos lo que es el mutualismo, el comensalismo y el parasitismo. ¿Ya? El mutualismo se refiere, pues, a la asociación de dos organismos, ¿no? De especies distintas, pero que ambas se van a beneficiar. ¿Sí? Aquí ninguna resulta perjudicada. Ambas se benefician, ¿no? Por ejemplo, ustedes habrán visto eh, los dibujos de Buscando Nemo, ¿sí? Donde en este caso el pez payaso, donde se localiza o donde habita las anémonas, ¿no? Donde las anémonas generalmente pues son tóxicas para otros animales o para otros organismos, ¿no? Pero el pez payaso no le afecta. Entonces, ahí hay una especie de mutualismo, ¿no? Donde, por ejemplo, el pez payaso, ¿cómo va a contribuir? Va a contribuir, por ejemplo,
eliminando los parásitos que puedan haber o que puedan depositarse en la anémona. Y la anémona le va a brindar eh, protección, ¿no? Ante los depredadores, ¿no? Al pez payaso. Eso es un ejemplo de mutualismo. Un ejemplo de comensalismo sería igual asociación entre dos individuos de especies distintas en que uno se ve beneficiado y el otro ni se beneficia ni se perjudica, ¿ya? Y pues, comensalismo podemos mencionar, por ejemplo, a las amebas comensales que nosotros tenemos a nivel intestinal, ¿sí? O los microorganismos, no solamente amebas, ¿no? Sino, por ejemplo, las bacterias o virus que nosotros podamos tener a nivel intestinal, lo que forman parte de la microbiota, ¿ya? Entonces, ellos se están aprovechando de nuestros nutrientes, ¿sí? O sea, a nosotros no nos afectan ni nada, ¿no? Porque van a consumir aquellos nutrientes o aquellos compuestos que nosotros no los asimilamos. Mientras que en el parasitismo, ¿sí? Igual asociación entre dos individuos de especies distintas, ¿no? Donde uno se ve beneficiado y el otro se ve perjudicado, ¿sí? Uno se beneficia y el otro se perjudica. Entonces aquí estamos hablando específicamente ya de los parásitos propiamente dichos, ¿ya? Entonces vamos viendo algunos conceptos o algunos términos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, hospedero. ¿Sí? Hospedero es el organismo, ¿sí? Que va a albergar al parásito, ¿sí? Al parásito o al comensal, ¿sí? Ese es el hospedero. Antiguamente se denominaba huésped, ¿sí? Está mal dicha esa palabra huésped, ¿sí? Ahora la palabra correcta es hospedero. Incluso si ustedes revisan algunos libros, van a encontrar todavía la palabra huésped y está mal. Huésped, ¿no? Como, ¿qué significa huésped? Huésped vendría a ser, ¿no? Si hablamos en persona a persona, es aquella persona que se va a alojar en un determinado lugar, ¿no? Ese es un huésped. Y el hospedero vendría a ser el que recibe a esa persona, ¿no? Entonces, hablando aquí, ¿no? En términos biológicos, en este caso, hospedero vendría a ser aquel organismo, en este caso nos incluimos nosotros, que puede albergar a otro organismo. ¿Sí? Nosotros vamos a albergar al comensal o al parásito, ¿sí? Ahora tenemos también, ¿no? Los endoparásitos y los ectoparásitos. Tu nombre prácticamente ya lo indica, ¿no? Endoparásitos que van a vivir dentro del organismo y ectoparásitos que van a vivir sobre el organismo, ¿sí? A ver, primero, vamos viendo, ¿qué parásitos conocen ustedes? ¿Qué parásitos conocen ustedes? Lo vamos a ir anotando por acá, ¿no? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué parásitos conocen ustedes? Mira, que ninguno. Yo sé que al menos uno conocen, al menos. ¿Ya? Ya, tenía sólido. Tenía, no, tenía, ya, tenía, porque, o sea, tenía sólido, tenía signata. Nascalis, ¿cómo es esa de Nascalis? Ah, que viene de Nazca. Esa es otra cosa, ¿no? Ascalis, ya, Ascalis. ¿Qué más? Por ahí, ¿usted qué me parece? Himenolepis, ¿sí? El término correcto es himenolepis. A ver. Y el sexto es un grupo de parásitos. Ya que lo vamos a ir viendo. Es un grupo de parásitos. Ah, y armelamia por aquí. Armelamia. A ver qué otro parásito. ¿Eso no lo conocen? Bueno, ya, tripanosoma. Ya. Entonces, endoparásitos. Todos los que ustedes han mencionado son endoparásitos. Lo que ustedes han mencionado aquí, ¿no? Tenia, Ascaris, Lepis, Armelamia, tripanosoma. Esos son endoparásitos, ¿no? Se van a localizar dentro del hospedero, ¿sí?
y ectoparásitos, los que se van a localizar sobre la entamoeba, también sería un ectoparásito. ¿Ya? Ya, un ectoparásito podría ser el piojo, por ejemplo, como mencioné, ¿no? ¿Sí? Se va a localizar sobre el hospedero. ¿Sí? Puede ser el piojo, ¿no? La pulga, ¿no? Puede ser la garrapata. ¿Sí? Esos serían ectoparásitos. ¿Ya? Luego tenemos parásitos obligados y parásitos ocultativos. Creo que ya eh, sabemos, ¿no? qué significa pues, que un parásito sea obligado o sea facultativo, ¿no? Un parásito obligado es que sí o sí pues, va a provocar daño en el ser humano, ¿no? En este caso en el ser humano, ¿no? Un parásito facultativo puede ser que pueda provocar o no pueda provocar enfermedad en el ser humano. ¿Eh? Ejemplo de parásito obligado. A ver, tenemos por ejemplo, esa es una bacteria, la mía es una bacteria, ya pasamos bacteria. Entonces, a ver, ejemplo de parásito obligado. Ya, como les había mencionado al inicio, ¿no? Les había mencionado al inicio. Entonces, ahí estaba la diferenciación, en que vamos a estudiar ahora la parasitología y cuál era la diferencia con la infectología. ¿Sí? Porque en un término general, todos esos organismos son parásitos, pero ahora vamos a hablar solamente de este, protozoos, termitos y artrópodos, ¿correcto? Eso nos va a enfocar en estas últimas clases. ¿Ya? Entonces, parásito obligado tenemos, por ejemplo, tripanosoma, ¿sí? Tripanosoma vendría a ser un parásito obligado, ¿ya? Y un parásito facultativo podría ser, por ejemplo, eh, ¿cómo se me dice aquí? Llamemos como cerebros, la igleria, ¿sí? La igleria, porque la igleria, su hábitat natural es en el agua, ¿sí? Aguas y de clima cálido, ¿no? Entonces, ahí se encuentra esta igleria. Pero pues cuando toma contacto con la persona, puede provocar enfermedad. ¿Ya? Ahora, igual tenemos parásito extracelular y parásito endocelular. También su nombre lo indica todo, ¿no? Parásitos que se van a encontrar fuera de la célula y parásitos que se van a encontrar dentro de la célula, ¿no? Entonces, parásitos que se van a encontrar fuera de la célula, tenemos por ejemplo Ascaris, Tenia, eh, Yardelambria, ¿eh? Y Mesolepis también, ¿no? La forma adulta de Mesolepis también se va a encontrar fuera de la célula. Y parásitos endocelulares, ¿no? Aquí podemos tener, por ejemplo, a tripanosoma. Es una forma evolutiva de tripanosoma, se puede encontrar dentro de la célula. ¿Ya? También a Leishmania. Y Leishmania también sería un parásito endocelular. Ahora, parásito monoxénico y parásito heteroxénico. A ver, lo que estoy mencionado aquí, hay unos que son monocénicos y heteroxénicos. ¿A qué me estoy refiriendo? Un parásito monocénico es aquel que va a presentar un solo hospedero, ¿ya? Un solo hospedero. Mientras que el parásito heteroxénico va a tener dos o más hospederos, ¿ya? O sea, su ciclo biológico, todo su ciclo biológico, lo realiza o bien en un hospedero o bien lo realizan en dos o más hospederos, ¿correcto? Ejemplo de parásito monoxénico tenemos, por ejemplo, a Ascaris, ¿sí? Ascaris tiene ser un parásito monoxénico, ¿no? Porque todo su ciclo biológico lo realiza, por ejemplo, en la persona, ¿sí? Si hablamos de Ascaris lumbricoides. Si hablamos, por ejemplo, de Ascaris suis, aquí va a afectar, en este caso va a afectar al cerdo, ¿no? Pero todos sus ciclos biológicos lo realizan en el cerdo, ¿no? Y un parásito heteroxénico podría ser, por ejemplo, Tenia, ¿no? Tenia solium o Tenia saginata, ¿no? Porque un hospedero, ¿quién va a ser? Va a ser el ser humano. Ese sería un hospedero. Y el otro hospedero podría ser o bien el cerdo o bien el ganado vacuno, ¿no? Dependiendo de la especie de la tenia. Entonces ahí vemos que presenta dos hospederos, ¿no? Y hay otros parásitos que presentan más hospederos, ¿no? Tres, cuatro hospederos, ¿ya? Hospedero definitivo, hospedero intermediario y hospedero paratético. Vamos viendo qué significa. El hospedero definitivo es aquel que va a albergar la forma adulta del parásito, ¿ya? Alberga la forma adulta, ¿sí? Y es en donde se va a realizar la reproducción sexual del parásito, ¿ya? El hospedero intermediario
va a albergar las formas larvarias del parásito y en donde se va a realizar la reproducción asexual del parásito. El hospedero paraténico es aquel que solamente va a transportar al parásito. Aquí no ocurre ningún cambio, ¿sí? El parásito no sufre ninguna metamorfosis o ningún cambio, ¿eh? Esas son las diferencias. Por ejemplo, sigamos con la tenia, ¿ya? ¿Ya? Tenia solium, por ejemplo, estamos hablando de tenia solium. El hospedero definitivo, ¿quién va a ser? El ser humano, ¿sí? Porque el parásito, el gusano, la forma adulta, se va a encontrar a nivel intestinal del ser humano, ¿ya? Y el hospedero intermediario, en este caso, sería el cerdo, ¿sí? Para tener solium, ¿sí? Porque la forma larvaria de este parásito se va a encontrar en este animal. ¿Ya? Eh, Tiene solium no presenta hospedero paraténico, ¿no? Pero hay otros que sí presentan. Así que en otra clase vamos a ver, en la próxima, no, en la tercera clase es de que hablamos sobre, vamos a hablar sobre cesto, ¿verdad? Hoy vamos a hablar solamente generalidades. Vamos viendo adaptaciones a la vida parasitaria, ¿verdad? Y desde que se formó la vida, ¿no? Desde que apareció la vida en la Tierra, ningún organismo fue parásito, ¿ok? Todos los organismos fueron o bien depredadores, o bien fueron alimentos. Pero tanto fue la asociación, ¿no? Hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? Cómo es que los organismos fueron estableciendo relaciones, ¿no? Manteniendo relaciones eh, asociativas, donde algunos fueron perdiendo algunas capacidades. Recuerdan cuando hablamos sobre las bacterias intracelulares, ¿no? Que lograron eh, permanecer, ¿no? Lograron resistir los procesos de degradación, ¿no? De una célula de mayor tamaño. Y el cual, pues, permitió, pues, que persisten esas células, ¿no? Multiplicándose, absorbiendo nutrientes, entonces fueron perdiendo algunas capacidades. ¿Sí? Estamos hablando de los organismos policelulares, ¿ya? Ahora, estos organismos, conforme fueron evolucionando, ¿sí? Fueron formando estos organismos policelulares, y también se volvieron dependientes de otros organismos, ¿sí? Entonces fueron perdiendo algunas de estas capacidades que eran funciones vitales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, este parásito que vemos aquí en la imagen de la izquierda, ¿ya? Dejó de sintetizar o de expresar genes que codificaban para algunas proteínas, dentro de ellos para algunas enzimas, ¿no? Por ejemplo, estos eh, parásitos, ¿cómo se van a alimentar? Generalmente se pueden alimentar por difusión, ¿no? O sea, los nutrientes que se encuentran, ¿no? Fuera del parásito van a ingresar por absorción a través de su tegumento, ¿no? Por difusión o por absorción. Pero para que puedan ingresar, ¿no? Estos nutrientes, ¿no? Estas moléculas tienen que encontrarse de la forma más simple, de la forma más sencilla posible. Si hablamos de polisacáridos, por ejemplo, tienen que ingresar en forma de monosacáridos, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de proteínas, ¿no? Tienen que ingresar, ¿no? Al parásito en forma de aminoácidos. ¿Y quiénes realizan esa fermentación o esa descomposición? Las enzimas. Entonces, estos parásitos fueron perdiendo la capacidad de expresar estas enzimas. Entonces, ¿cómo se alimentaban? Aprovechaban pues las enzimas que presentaba, ¿no? O que sintetizaba el hospedero. Nosotros a nivel intestinal, ¿qué secretamos? No secretamos lipasas, proteasas, ¿no? Este, eh, Disacaridasas, ¿no? Entonces, esas enzimas que nosotros mismos secretamos van a permitir que se adhieran aquí al tegumento del parásito y cuando pues, la persona consuma los alimentos, se van a ir desdoblando por aquí las enzimas y van a ingresar por difusión o absorción a través del tegumento del parásito. ¿Sí? Entonces, de esta forma se fue adaptando a la vida parasitaria. Ahora, respecto aquí la imagen, tenemos aquí un zancudo. Y lo que visualizamos aquí su estilete, ¿no? Aquí su probóscide, que le va a servir para que pueda alimentarse de sangre, ¿no? Varias veces que las hembras son las que se alimentan de sangre. ¿Sí? Entonces, tuvieron que desarrollar algunas estructuras
para poder obtener este alimento, ¿no? Esta sangre. Entonces desarrollaron esta probóscide, ¿no? Que es larga, es rígida, ¿sí? Y que le va a permitir perforar la piel para poder obtener este, su alimento, ¿sí? Imagen de la derecha, tenemos aquí una garrapata, ¿no? Como ven, no lo han visto, ¿no? Los perros, ¿no? ¿Cómo son inicialmente las garrapatas? ¿Son así de gorditas? No, no, son aplanaditas, ¿no? Entonces, estas garrapatas eh, pueden pasar varios meses sin consumir alimento, ¿no? Porque puede ser que su hospedero no esté cerca, ¿no? Entonces, para ello han desarrollado unos sacos ciegos que pueden distenderse, ¿sí? Enormemente, en donde se va a dar la acumulación de la sangre que han consumido, ¿ya? Entonces, aquí le sirve para el almacenamiento de sangre. Otra formas u otras características que han permitido la adaptación a la vida parasitaria es que estos parásitos han desarrollado estructuras que le permiten adherirse a distintos tejidos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los parásitos intestinales, ustedes saben que el intestino tiene un peristaltismo, ¿sí? En el cual, pues, si es que el parásito no se adhiere a la mucosa intestinal, puede ser eliminado a través de las heces, pero eso no ocurre, ¿no? Porque estos parásitos se adhieren firmemente. Entonces, para ello, han desarrollado acá en esta imagen de la izquierda, placas cortantes se denominan. ¿Sí? Esta estructura aquí son plaquitas que le permiten, pues, eh, fijarse, pues, a la mucosa intestinal, ¿no? Placas cortantes. Algunos desarrollan, como vemos aquí, dientes, ¿no? Los dientes. Otros desarrollan ventosas, miren, ventosas para que se puedan adherir a la mucosa intestinal. Algunos parásitos también desarrollan aquí lo que es una corona de ganchos, ¿ya? Otros aquí, por ejemplo, desarrollan lo que son unos discos suctorios. Y estos que vemos aquí son los discos suctorios, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando se desplazan de un lugar a otro, ¿no? Se van en el colectivo, por ejemplo, y algunos de estos colectivos no colocan en su pared algunos muñequitos, ¿no? Y esos muñequitos, ¿cómo a la luna, ¿no? ¿Cómo están colocados o cómo están adheridos estos muñequitos en la luna? A través de un dispositivo de plástico, ¿no? Que genera un vacío en su interior, ¿sí? Entonces, de manera similar, es que van a actuar estos dispositivos, ¿no? Generando un vacío, el cual le va a permitir que se adhiera al mucosa intestinal. Otras características, ¿no? Que corresponden a la adaptación a la vida parasitaria, ¿no? Tenemos aquí un nemátodo, ¿no? Y vamos a ver las características del nemátodo. Eh, ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? Principalmente a la cantidad de huevos que son capaces de producir estos parásitos, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de las personas, ¿no? Pueden tener, por ejemplo, uno, dos, tres, a lo mucho hasta cuatro hijos, ¿no? En estos últimos tiempos, ¿no? Sabíamos, pues, que por los años 80, ¿no? 70, las personas tenían 10, 14 hijos, ¿no? Actualmente, pues, a lo mucho, pues, tres, cuatro hijos, ¿no? Pero los parásitos, para poder persistir, ¿no? Para poder perpetuar su especie, van a colocar miles y miles de huevos, ¿no? Por ejemplo, aquí, este parásito que es Ascaris lumbricoides, por postura, coloca aproximadamente 200.000 huevos, ¿sí? 200.000 huevos, ¿no? Entonces, imagínense eh, cuántos de esos se van a llegar a convertir en adultos, ¿ya? Otra característica, ¿no? Es que son hermafroditas, ¿sí? Algunos parásitos son hermafroditas, entonces no necesitan la presencia de un compañero, ¿no? Para que se puedan fecundar. Entonces se puede dar la autofecundación. Igual se van a producir gran cantidad de huevos. Entonces, como vemos aquí, ¿no? Este parásito, ¿no? Este parásito, la cantidad de huevos que ha desarrollado o ha formado, ¿no? Y aquí vemos la característica del hermafroditismo, ¿no? Por ejemplo, esto se denomina lo que es un proglótido, ¿no? Que luego vamos a ver a qué nos referimos, ¿sí? Aquí este proglótido tiene los órganos de reproducción masculino y femenino.
Aquí lo que estamos observando en la imagen, ¿no? Estas ramitas, ¿no? Corresponden a lo que son las ramas uterinas, ¿sí? Las ramas uterinas. Donde cada una de ellas, pues, va a tener los óvulos que posteriormente cuando tomen contacto con los espermatozoides, entonces se van a fecundar. Entonces, igual, ¿no? La cantidad de huevos que se van a producir. Otras características a la adaptación a la vida parasitaria, ¿no? A ver, ¿cómo creen ustedes que los zancudos saben dónde nos encontramos para que nos vayan a picar, ¿no? Por ejemplo, ya está haciendo calor, ¿no? Van a comenzar a aparecer los zancudos y van a estar, no van a estar los zancudos, ¿sí? Entonces, ¿cómo saben los zancudos dónde estamos? ¿No? ¿Alguien tiene una idea? ¿Nadie? Hay varias características que los zancudos pues, pueden percibir en los organismos. Uno es la temperatura, ¿sí? Uno de ellos es la temperatura. Otro es el CO2 que elimina el organismo, ¿no? Como parte de nuestra respiración, eliminamos CO2, entonces eso también va a ser reconocido por los zancudos, ¿sí? Ya también ¿no? A través del sudor nosotros comenzamos a secretar algunas sustancias químicas que también van a ser reconocidas por estos zancudos, ¿sí? Algunos estudios también manifiestan que eh, por el color de la ropa que utiliza la persona, también los zancudos van a poder identificar, ¿no? Esos colores y otras características, ¿no? Entonces, para ello los zancudos han tenido que desarrollar diversos sistemas receptores para poder identificar dónde está su alimento, ¿no? Aquí podemos hacer uso de los tactismos, ¿eh? Hablamos del quimiotactismo, podemos hablar del termotactismo, ¿sí? Del geotropismo podemos hablar también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay algunos parásitos, ¿no? Como por ejemplo tenemos aquí en esta imagen. Esta es una cercaria, ¿ya? Una cercaria. No saben qué es, no se preocupen, lo vamos a ver en otra clase, ¿ya? Esta es una cercaria. Las cercarias, ¿no? Son acuáticas y sus hospederos generalmente son eh, los caracoles acuáticos, ¿sí? Digamos que acá estamos en, ¿no? La superficie del agua, ¿no? Por acá está un caracol, ¿no? Pasamos por aquí, hagan caso omiso a mi dibujito, ¿ya? Esto para explicar, ¿ya? Ustedes saben que el caracol, ¿no? Elimina la baba, ¿no? Entonces la baba está por aquí, se va a esparcir, ¿no? Y esa baba pues tiene compuestos químicos, ¿no? Entonces esta cercaria va a reconocer esos compuestos químicos, ¿para qué? Para que se dirija hacia el caracol, porque el caracol va a ser su hospedero intermediario, ¿no? Entonces una vez que toma contacto va a ingresar y va a comenzar a desarrollarse, ¿correcto? Acá tenemos un gusano, ¿ya? Acá tenemos un gusano eh, que corresponde al género, ¿cómo se llama? Género? Bueno, Decator, ¿sí? Es un parásito, Decator, donde las larvitas, porque esta es una larva, ¿sí? Va a presentar varios estadios, ¿sí? Estadios de fase uno, estadios de fase 2, estadios de fase 3, ¿no? Entonces, los estadios de fase uno y 2 son generalmente, o van a presentar un geotropismo positivo, ¿ya? O sea, cuando caen al suelo, van a buscar enterrarse, ¿sí? Para poder obtener una humedad adecuada, una temperatura adecuada y para poder obtener los nutrientes, ¿sí? Una vez que ya tenemos, ¿no? El larva fase 2 nos pasa justamente el larva fase 3 y pierde ese geotropismo positivo, ¿no? Ahora va a manifestar un geotropismo negativo y un termotactismo positivo, ¿no? O sea, la larvita en fase 3 ya no se va a enterrar, ¿no? Al contrario, se va a encontrar en la superficie, ¿sí? Y cuando un organismo, ¿no? Un hospedero pasa por ahí, entonces esta larvita va a detectar esos cambios en la temperatura, ¿sí? Y se va a dirigir hacia ese hospedero
y lo va a manifestar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que producen daño los parásitos, no? Principalmente por 5 procesos, ¿no? O 5 mecanismos, ¿ya? El primer mecanismo se refiere al daño obstructivo, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos los ascaris. Miren cuántos ascaris hay que van a provocar obstrucción intestinal, ¿ya? Tenemos también, por ejemplo, a fasciola, ¿ya? Fasciola, ¿dónde se va a localizar? Se localiza principalmente en lo que son los canalitos biliares. O sea, imagínense si una persona está hiperinfestada con fasciola y se llegan a localizar a nivel del canalito biliar, entonces van a provocar obstrucción a nivel de los canalitos. Va a provocar, va a provocar ahí cólicos, ¿sí? Otro daño que puede provocar los parásitos es de tipo destructivo, ¿sí? Donde el parásito llega a un órgano y a través de sus proteasas, de sus lipasas, ¿ya? ¿Sí? A través de sus proteasas, de sus lipasas, comienzan a degradar el tejido, ¿no? Comienzan a necrosarlo, a destruirlo, ¿no? Entonces, un daño de tipo destructivo. Luego tenemos un daño de tipo compresivo, ¿sí? Un ratito. Ya, de tipo compresivo, ¿no? Entonces, donde el parásito llega pequeñito, pequeñito, ¿no? Llega en forma de larvita. Pero conforme va pasando el tiempo, ¿no? Días, semanas, meses, este parásito va aumentando de tamaño, como vemos aquí, ¿no? Y el órgano que va a hacer, ¿no? Está comprimiendo al organismo, al parásito, ¿no? Entonces está generando un daño de tipo comprensivo, ¿no? Donde, por ejemplo, puede perder el órgano afectado puede perder algunas funciones, ¿sí? O puede provocar obstrucción de alguna región del órgano, ¿ya? Otro mecanismo de daño que se produce es de tipo alérgico, ¿sí? Porque los parásitos a través de su metabolismo van a secretar algunas sustancias químicas que pueden ser alérgicas. ¿Y esto cómo se manifiesta? Principalmente por el prurito nasal que pueda manifestar, ¿no? Características de infección de parasitosis, ¿no? También pueden presentar lo que es prurito anal, ¿sí? Ahora sí, Jair nos comparte su experiencia, este, ha tenido algún caso de parasitosis, ¿no? Porque cuando estábamos en las clases presenciales, a cada rato se movía en la silla. Me imagino que habrá tenido prurito ahí, ¿no? Algún tipo de parásito, no sé si es así. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, otro mecanismo de daño es que pueden presentar lo que es un efecto exfoliatriz, ¿sí? Exfoliatriz con P, ¿sí? No exfoliatriz, no, exfoliatriz, ¿sí? ¿Qué se refiere? A que el parásito va a consumir los nutrientes que nosotros deberíamos aprovechar. ¿Sí? Entonces, la persona entra en un estado de desnutrición, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos hablar de Bifidobotrin, ¿sí? Bifidobotrin latum, que tiende a absorber grandes cantidades de vitamina B12. Entonces, nosotros no aprovechamos esa vitamina y nos puede dar lo que es una anemia, ¿sí? Por falta de esa vitamina. Entonces, a eso corresponde lo que es el efecto, o el efecto exfoliativo, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, hay algunas personas que tienen tenia, ¿sí? Presión de litiasis, donde estas tenias pues están robándose sus nutrientes, pues, ¿no? Y la persona pues por más que come y come no engorda, ¿no? Mira, qué buen metabolismo que tengo, no es así. No es por el efecto del mismo parásito, ¿no? Que se está consumiendo todos sus nutrientes. Entonces ya, vamos hablando ahora de protozoos, ¿no? Les mencioné que dentro de la parasitología se va a estudiar los protozoos, los elementos y los artrópodos. ¿Sí? En esta clase vamos a hablar de protozoos y el milio, ¿ya? Bueno, los protozoos son organismos unicelulares, ¿ya? Son organismos unicelulares y su tamaño puede ir desde los, ¿no? Los micrómetros
hasta 100, 150 micrómetros. ¿Ya? Por ejemplo, el protozoo más pequeño, hablando de parásitos, ¿ya? Porque tenemos parásitos de protozoos de vida libre, y eso no van a provocar daño, ¿ya? Hablando de los protozoos parásitos, ¿ya? Tenemos a Babesia, por ejemplo, tiene un tamaño de 2 micrómetros, ¿no? Y el protozoo más grande sería Balantidium coli, ¿no? Que bueno, tiene un tamaño aproximadamente de 120, 150 micrómetros, ¿ya? Ahora, respecto a su nutrición, ¿no? Les había mencionado, hay algunos que son de vida libre. Los que son de vida libre pueden ser autótrofos, ¿sí? Hay otros que son heterótrofos. Esos heterótrofos se pueden alimentar de protozoos más pequeños o se pueden alimentar de bacterias, ¿ya? Los que afectan al ser humano, pues claro que son heterótrofos, ¿no? Van a comenzar a nutrir pues, de nuestros carbohidratos, las proteínas, nuestros lípidos, ¿no? Pues para ello tienen que secretar enzimas, ¿no? O pueden realizar el proceso de fagocitosis y eh, alimentarse de algunas de nuestras células. ¿Cómo es que obtienen su energía, ¿no? Para estos protozoos? Primero, la mayoría, ¿no? La mayoría presentan mitocondrias. Entonces ahí tiene su fuente de energía. ¿Sí? Las mitocondrias van a saber que van a comenzar el proceso de TP. Y ese TP va a ser aprovechado para que esos protozoos realicen todas sus metabólicas. Pero hablamos en una clase, en la primera clase, que habían algunos eucariotas que no lograron realizar este proceso de endosimbiosis, o sea, no presentan mitocondrias. Ya estamos hablando, por ejemplo, de la histolítica, estamos hablando, por ejemplo, de tricomonas, de Yardielami. Entonces, estos son microorganismos anaeróbicos, ¿sí? Son microorganismos anaeróbicos. Pero tienen que ver una forma, entonces tienen una estructura parecida que se llama los hidrogenosomas, ¿ya? Y estos hidrogenosomas, ¿no? Van a generar lo que es un gradiente electroquímico de protones que les va a servir pues para poder obtener su energía. ¿Ya? Hay algunos que tienen una mitocondria modificada, que son lo que es el quimitoplasto, no sé si lo han escuchado el quimitoplasto, que eso le va a brindar energía para el desplazamiento de estos parásitos. ¿Ya? Bueno, también, ¿no? Respecto a las sustancias de reserva, algunos van a formar algunas vacunas, ¿sí? Donde van a almacenar algunos nutrientes, ¿no? Almacenan, por ejemplo, este, glucógeno, ¿no? Almacenan lo que son compuestos lipídicos, ¿sí? Para que cuando haya, pues, escasez de nutrientes, pues, puedan ser utilizados. Ahora, respecto a las formas evolutivas, ¿sí? Respecto a las formas evolutivas, tenemos lo que son los quistes, ¿no? Los quistes. Y tenemos los zoitos. ¿Sí? Y tenemos los zoitos. Los quistes vendrían a ser las estructuras de resistencia de los parásitos, ¿ya? Estos no se reproducen, son metabólicamente inactivos, ¿ya? Y por lo tanto tampoco se van a nutrir. Es la forma inmóvil del parásito, ¿ya? Mientras que los zoitos es en la forma móvil, ¿sí? Es la forma que va a causar daño a la persona o al hospedero, ¿sí? Es la forma en que se va a reproducir, la forma en que se va a nutrir, ¿ya? Hablamos de manera general zoito porque tenemos varios tipos de zoitos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esponzoitos, tenemos trofozoitos, tenemos esquizoitos, taquizoitos, ¿no? Dependiendo del parásito, ¿sí? Así que de manera general tenemos zoitos, ¿correcto? Vamos a ver su reproducción de los protozoos. Ya estos protozoos se van a reproducir tanto de manera sexual como de manera asexual. ¿Sí? Estamos viendo la reproducción asexual. ¿Sí? Aquí la primera imagen, ¿no? La 1A, vemos que se está reproduciendo por
fisión binaria, ¿no? Donde tenemos una célula, ¿no? Esta célula posteriormente pues comienza a duplicar su material genético, comienza a duplicar todos los componentes citoplasmáticos, la célula comienza a agrandarse, ¿no? Comienza a aumentar de tamaño, y posteriormente pues se divide para dar lugar a la formación de dos células idénticas, ¿no? Esta es fisión binaria, ¿ya? La figura 1b se denomina fisión múltiple, ¿sí? Fisión múltiple o esquizogonía, donde tenemos una célula, ¿no? Su núcleo. Aquí va a haber un ligero agrandamiento de la célula, ¿sí? Un ligero agrandamiento. Aquí lo característico es que el núcleo se va a dividir muchas veces, como vemos aquí. Y posteriormente, una vez que ya se terminó de multiplicar los núcleos, se van a ir formando compartimientos. Y cada compartimento va a albergar un núcleo, ¿sí? Entonces se van formando varias células, ¿no? A partir de una, se van a formar varias células. Entonces este proceso es una fisión múltiple o esquizogonía. El 1C denomina lo que es la endodiogenia, ¿sí? Endodiogenia, donde tenemos un organismo, ¿sí? Tenemos un parásito, en el interior este parásito se va a comenzar a dividir, ¿sí? Va a comenzar a duplicar su material genético, o sus organelos, ¿sí? Y al final vamos a tener dos células, ¿sí? Dos células en el interior de un saco. Posteriormente, este saco o esta membrana se va a romper y vamos a tener dos células idénticas, ¿sí? Se podría decir que es similar a la fisión binaria, ¿sí? Pero aquí todo este proceso de reproducción ocurre en el interior de una estructura membranosa, ¿ya? Esto es la endobiogenia. Pasamos a lo que es la reproducción sexual, ¿sí? Aquí en la figura 2A, primero vamos a hablar de lo que es la singamia, ¿sí? Singamia. Donde acá tenemos células, vamos aquí, ¿sí? Estas células que son iguales a las que hemos visto aquí, solo que van a sufrir primero un proceso de diferenciación, ¿sí? Se van a formar los gametos masculinos y gametos femeninos, ¿sí? Entonces, este proceso de diferenciación se denomina lo que es la singamia, ¿sí? Gametos, ¿no? Masculinos y gametos, ¿ya? Y posteriormente, pues cuando maduran, ¿sí? Cuando maduran los gametos, se da la fecundación, ¿ya? Se da la fecundación. Para ello, pues, va a haber la reconstrucción genética, todo eso, ¿no? Vamos a tener los núcleos y se comienza a dividir por mitosis, ¿sí? Entonces, el proceso de reproducción sexual es hasta aquí, ¿no? Porque una vez que hubo esta reconstrucción genética, el núcleo que ya está formado se comienza a dividir por un tipo de reproducción asexual, pero proviene primero de la reproducción sexual, ¿sí? Provienen de la reproducción sexual, ¿ya? Entonces, esto se denomina lo que es eh, la esquizogonia, ¿ya? La esquizogonia. Esta parte es la esquizogonia y esto es la singamia. La singamia es la formación de los filamentos, ¿ya? Aquí en la figura 2B vemos aquí la conjugación, ¿sí? La conjugación más o menos ya la hemos visto en lo que es la reproducción de bacterias. Aquí de manera similar, ¿sí? Donde, ¿no? Como vemos aquí, dos células, ¿no? Distintas, van a tener una comunicación, ¿no? Para ello también tiene que haber la presencia de un pili, ¿no? Tiene para que haya la transferencia del material genético, ¿no? Entonces, una vez que se transfiere el material genético, pues vamos a ver cómo ocurre, ¿no? En un primer momento, ¿no? Aquí presenta, vamos enfocándonos en este núcleo nada más, ¿sí? Porque este de acá, el más grande, también es un núcleo, pero por el momento no nos interesa, ¿ya? Estamos viendo aquí este núcleo pequeño de este primer parásito y el otro núcleo pequeño de otro parásito. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que se va a dividir. Vamos a tener dos núcleos en cada uno de ellos. Dos núcleos.
¿Ya? Una vez que ya formaron los dos núcleos, recién se forma este puente, ¿no? Esta unión, en el cual un parásito transfiere una copia de su gen, de su ácido nucleico, y el otro también va a transferir una copia de su ácido nucleico. ¿Sí? Entonces, al final, ¿sí? Los parásitos van a tener la información genética de ambos. Ambos y posiblemente se van a recombinar, como aquí, sería una recombinación. ¿Sí? ¿No están entendiendo? Ahora, ¿cómo es que se desplazan los protozoos? ¿Sí? Acá, eh, los protozoos se pueden desplazar a través de pseudópodos, ¿ya? Tenemos aquí que se pueden desplazar a través de pseudópodos, aquellos que se pueden desplazar a través de cilios, ¿no? Como vemos aquí, los cilios, ¿sí? A través de cilios. Hay aquellos que se pueden desplazar a través de flagelos, ¿no? Como vemos aquí. Y tenemos otros que no presentan estructuras de locomoción, ¿sí? No presentan estructuras de locomoción. Entonces, en base a esas características, ¿no? De su movilidad, es que se clasifican los protozoos. Entonces tenemos a los ciliados, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que van a tener cilios, ¿no? Y en su membrana van a tener cilios. Bueno, acá tenemos a quien corresponde al filum cilióforo. Cilióforo. Filum cilióforo. Aquí lo característico es el Balantidium coli. ¿Sí? Balantidium coli. Donde tenemos aquí la forma de quiste, que como mencioné, la forma de resistencia. Y tenemos el trofozoito. ¿Sí? El trofozoito que va a ser la forma móvil del parásito. Ahora, este trofozoito, como vemos aquí, va a presentar lo que es un citostoma, que es como una boca rudimentaria, así que es por donde va a ingresar los nutrientes. ¿Sí? Por aquí ingresan los nutrientes, ¿no? Va a ingresar por la cola, que se va a fusionar con el lisosoma, que van a ser digeridos, y los productos de desecho van a ser eliminados por esta región, ¿no? Que es como un poro excretor, y se denomina lo que es el citopígilo, ¿ya? El citostoma y el citopígilo, ¿ya? Entonces, como aquí, este trofozoito de Balantidium coli va a presentar lo que es un macronúcleo y un micro. Lo que hemos visto aquí, ¿no? Que presenta dos núcleos, ya ese era de Balantidium coli, ¿sí? Un macronúcleo y un micronúcleo. ¿Bien? ¿Cómo se va a alimentar este parásito? Este parásito se alimenta por endocitosis, ¿sí? O sea, por aquí llega el alimento por el citostoma y va a ingresar por endocitosis, ¿ya? Pero ¿cómo es que va a capturar su alimento, ¿no? Porque por acá va a estar nutrientes, ¿no? Entonces, aparte de los cilios, aquí el parásito presenta unas estructuras fibrilares que se encuentran ocultas, pero cuando esté cerca el alimento, eyecta estas estructuras fibrilares. Estos son los tricocistos, ¿sí? Para que van a actuar como agujas, que esas agujas se van a incrustar aquí en el alimento que poco a poco se van a ir retrayendo y van a ingresar por el citostoma. ¿Ya? Aquí el movimiento ciliar se va a dar pues por los cambios en las concentraciones de calcio y de potasio. En esta estructura de resistencia que es el quiste, se va a visualizar lo que es el macronúcleo, ¿sí? Se visualiza el macronúcleo y el micronúcleo. ¿Ya? Lamentablemente pues no podemos hacer la práctica, ¿no? Porque yo tenía toda mi muestra de parásitos para poder visualizar todo, ¿no? Todas estas formas. Bueno, para el próximo ciclo serán los que se queden. ¿Cuántos se quedan? Creo que pocos. A mí no sé que llegue se lo queda, ¿no? La presenta ayer y ya se fue. Creo que deja su mudanza y luego se va, ¿no? Bueno, continuamos. ¿Cómo se divide? ¿Cómo es el mecanismo de reproducción? Su mecanismo de reproducción es por fisión binaria y también por conjugación, ¿ya? El parásito, el Balantidium coli, se reproduce por fisión binaria o por conjugación, ¿ya? Luego tenemos las amebas.
¿no? Las amebas, cómo se van a desplazar las amebas a través de pseudópodos, ¿ya? A través de pseudópodos. Acá tenemos tres filos. El filum amebozoa, el filum rhizopoda, el filum percolozoa, ¿ya? En el filum amebozoa tenemos, por ejemplo, aquí a Entamoeba, ¿ya? Entamoeba, y las otras amebas comensales que se encuentran en el intestinal, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Entamoeba coli, tenemos a Entamoeba harmani, tenemos a Entamoeba bucci, ¿sí? Entre otros. Aquí, dentro del Pilum rhizópoda, tenemos aquí a Acantamueva. No sé si ustedes habrán escuchado sobre Acantamueva, ¿ya? En Filum percolozoa, aquí tenemos a Naegleria, ¿sí? Naegleria fowleri, ¿sí? Que es la ameba con el cerebro. Aquí lo característico de estas amebas, primero, que no tienen una forma definida, ¿correcto? No tienen una forma definida. Y presentan dos regiones. No sé si logran visualizarlo. Presentan dos regiones, ¿no? Una región que es transparente y fina, que es el ectoplasma, ¿no? El ectoplasma, ¿sí? Y una región más densa, una región granular, una región opaca, que sería lo que es el ectoplasma, ¿sí? Este ectoplasma, pues aquí se van a encontrar todos los gránulos, ¿no? Todos los componentes citoplasmáticos, ¿sí? Va a servir, pues, para el funcionamiento de la ameba. En el ectoplasma, ¿sí? El ectoplasma se van a encontrar filamentos de actina, y claro, filamentos de actina que le va a permitir desplazarse a esta ameba, ¿sí? Aquí también tenemos forma de trofozoide. Esto que estamos observando en la forma de trofozoide, ¿sí? Que es la forma móvil del parásito. También presenta lo que es una forma de quiste, ¿sí? Los quistes que generalmente son circulares y va a presentar su núcleo, ¿sí? Hay algunos que presentan un núcleo, hay otros que presentan dos, hay otros que presentan cuatro, hay otros que presentan ocho núcleos, ¿sí? Y esto nos va a servir, pues, para poder identificar al tipo de parásito que quiero identificar, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cómo se divide? Se divide por fisión binaria, ¿sí? Aquí su reproducción es por fisión binaria. Y se alimenta también por un proceso de endocitosis, ¿no? Entonces, para ello, emite sus pseudópodos, ¿no? Emite, por acá está el alimento, por ejemplo, pues comienza a emitir sus pseudópodos que van a englobar al nutriente y van a ingresar, pues, por endocitosis. Luego tenemos a los flagelados, y estos flagelados se van a subclasificar en aquellos que presentan quintoplasto, ¿no? O cintoplasto, como decíamos lo mismo, y aquellos que no presentan cintoplasto, ¿ya? Entonces vamos viendo de los que presentan cintoplasto. Y los que presentan cintoplasto pertenecen al filo Euglenozoa, clase Quintoplastidia, familia Trypanosomatidae. Nosotros ya podemos tener una idea de qué parásito estamos hablando. Estamos hablando aquí de Trypanosoma, estamos hablando de Leishman, ¿sí? Y estos parásitos, dependiendo del género, pueden adoptar cuatro formas evolutivas, ¿no? La forma de amastigote, la forma de promastigote, epimastigote y la forma de trigomastigote, ¿sí? Y bueno, son fácilmente identificables. Eh, Aquí se encuentra el quintoplasto, ¿sí? Este es el quintoplasto. El quintoplasto siempre se va a encontrar cerca a lo que es la base del flagelo, ¿no? Este es el flagelo. Se encuentra cerca a la base del flagelo para permitir o para poder darle energía para que este flagelo comience a moverse y permitir la movilidad del parásito. ¿Ya? Ahora tenemos los flagelados que no presentan quintoplasto, en aquellos que no presentan. Tenemos dos tipos de microorganismos, ¿no? Dos tipos de parásitos, ambos pertenecientes al filum Metamonada. Entonces, primero tenemos filum Metamonada, clase Eopharingia, orden Diplomonadida, familia Hexamitidae. De aquí estamos hablando de Giardia.
¿sí? Yardia lambda, ¿no? La forma de trofozoito, como aquí está la forma de trofozoito, que es la forma móvil, y la forma de quiste. Como vemos aquí, esta yardia presenta una simetría bilateral, ¿sí? Una simetría bilateral de forma de pera, y presenta 8 flagelos, ¿no? Vemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están los 8 flagelos. Presenta aquí un axostilo, ¿no? Que es como la columna del, del parásito, que es el axostilo. Presenta, aquí está localizada lo que son los discos suctorios que habíamos mencionado hace un momento. Ahí están los discos suctorios. Esto de aquí es el núcleo. Ahí está el núcleo. Y ahí se observa también el nucleolo. ¿Eh? Aquí en el quiste, también se observan los filamentos polares. Y aquí lo característico son que presentan 4 núcleos. Presentan 4 núcleos. ¿Eh? El otro parásito, también como mencioné, pertenece a la familia Metamonada, clase Parabasalia, orden Tricomonadida, familia Tricomonadidae. Ya estamos hablando de tricomonas. ¿Sí? Podemos tener la Tricomonas marginalis, Tricomonas omnis, Tricomonas tenax. ¿Ya? Aquí lo característico, bueno, también va a presentar su axostilo. Por aquí, y va a presentar aquí una membrana ondulante, como vemos aquí, característica, una membrana ondulante, y flagelos polares. ¿Sí? Flagelos polares, ¿no? Pueden tener 3, 4, 5 flagelos polares, y ese es carácter diagnóstico también para poder identificar el parásito, ¿no? A qué especie corresponde. ¿No? Este no presenta forma de, no presenta forma de quiste, ¿no? Solamente presenta la forma de trofozoito. Por lo tanto, el mecanismo de transmisión tiene que ser directo. En este caso, el tricomonas vaginalis transmite a través de las relaciones sexuales, ¿no? Tengamos en cuenta que las formas de trofozoitos son sensibles a las condiciones ambientales, ¿no? Y luego tenemos los esporozoos, ¿no? Que son aquellos pues, que no presentan movilidad, ¿no? Pertenecen pues a la familia apicomplexa y tenemos aquí 4 familias. Familia Penidae, familia Plasmodidae, familia Cryptosporidae y la familia Sarcosistidae. Familia, familia Emnidae, por ejemplo, tenemos a Isospora. No sé si ustedes habrán escuchado de Isospora belli. Ahora se llamará Cistoisospora belli. ¿Ya? Luego tenemos, ¿no? La familia Plasmodidae, ¿no? Acá tenemos a Plasmodium, por ejemplo. Plasmodium, causante de la malaria. Luego tenemos la familia Cryptosporidae. Acá tenemos a Cryptosporidium. Cryptosporidium. Familia Sarcosistidae, tenemos aquí a Sarcocistis. ¿Sí? Sarcocistis. ¿Ya? Que también en otra clase, en otra semana creo que vamos a hablar sobre Sarcocistis. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el zoito. ¿Sí? Esto sí, no es un trofozoito como hemos venido viendo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los cigados, ¿no? O de las amebas. ¿Ya? Esto simplemente se llama zoito, porque puede tener otros nombres, ¿no? Como por ejemplo esporozoito que les había mencionado. Entonces aquí lo característico es esta estructura, ¿no? La parte anterior que es el conoide, ¿sí? Que va a permitir asociarse, poder tomar contacto con las células que van a infectar. ¿Ya? Aquí debajo del conoide tenemos lo que son los anillos polares. Estos anillos polares le van a permitir sostener a lo que son estos sáculos que vemos aquí, las rópteas y los micronelos, ¿no? Rópteas y micronelos. ¿Ya? Rópteas y micronelos. Ya presenta su núcleo, su organello, ¿no? Entonces, cuando el parásito, ¿ya? Toma contacto, ¿no? Por acá la célula, no toma contacto con el conoide, va a permitir que se libere el contenido de estas rópteas y microorganismos, ¿sí? Este contenido se libera, va a tomar contacto con esta célula y va a inducir, ¿sí? Va a inducir a que se endocite, ¿sí? O sea, va a endocitar aquí a este parásito.
parásito, liberar los microorganismos, va a ingresar, ¿no? Por un proceso de endocitosis, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Se denomina lo que es la vacuola parasitófora. ¿Sí? La vacuola parasitófora y corresponde pues al endosoma donde está el parásito, el zoito. Este zoito va a comenzar a multiplicarse, ¿no? Va a tener una reproducción por fisión binaria, ¿sí? Fisión binaria, que va a provocar la ruptura del endosoma, multiplicando, que va a causar también de la célula que está afectando, y va a afectar, ¿no? Sale y va a infectar a otra célula. Va a llegar un momento, ¿sí? En que este zoito se va a diferenciar para realizar la singamia, ¿no? O sea, se va a formar lo que es los, los gametos. Primero la forma inmadura, que sería lo que son los gametocitos, ¿sí? Gametocitos masculinos, gametocitos femeninos, y posteriormente estos maduran y van a formar los gametos masculinos, gametos femeninos, ¿sí? Donde se va a dar la fecundación, como hemos visto, se va a dar lo que es la esporogonia, aquí se va a dar la esporogonia, ¿ya? Donde se van a formar varias células, varios parásitos. Vamos a ver en otra clase cuando hablemos de parásitos específicos, ¿ya? Y posteriormente pues esto se rompe y estos parásitos quedan libres para poder infectar a otras células. Otra clase, tenemos aquí las microsporidios, que no está dentro de la primera clasificación que hemos hecho, ¿sí? No está aquí en este grupo. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que a través de análisis moleculares no son parásitos como tal. Esto es un honguito perteneciente a la clase Zygomycetes, ¿no? Pero que pues se sigue estudiando dentro de los parásitos, ¿sí? Entonces pertenece al tipo Microspora, orden Microsporidia. Los géneros representativos acá tenemos a Microsporidium, tenemos a Encephalitoson, tenemos a Enterocitoson, tenemos a Leucema, ¿sí? Esto es como si fuera una espora, ¿no? Bueno, acá me indican los elementos por esto, es como si fuera una espora, ¿no? Lo característico, bueno, acá tiene su núcleo, ¿no? Tiene sus organelos, y aquí el filamento polar, ¿sí? El filamento polar. Entonces, cuando tenemos aquí la célula, acá tenemos esta espora, ¿no? Cuando toma contacto con la célula, va a permitir que este filamento polar salga, ¿sí? Sale este filamento polar y va a ingresar a la célula. ¿Para qué? Para que todo este contenido, ¿no? El núcleo organelo, ¿no? El plasma, ingrese, ¿no? Sea expulsado y logre ingresar aquí y ahí se va a localizar, ¿no? El esporoplasma. Donde este esporoplasma posteriormente pues, se va a ir multiplicando y van a formar un mayor número de parásitos. ¿Ya? Esto corresponde a lo que son los microsporidios. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Aprovechen en preguntarlo porque después el tiempo. Continuamos. Claro, el esporozoito. Va a depender, ya, va a depender del parásito, ¿ya? Porque en algunos parásitos el esporozoito debería ser la forma infectante, en otros debería ser lo que se existe, ¿sí? Por ejemplo, en Plasmodium, la forma infectante para nosotros, claro, ahí sí sería el esporozoito, esa sería la forma infectante. Pero si hablamos aquí de familia Eimeridae, ¿no? De Mesospora, la forma infectante sería el ooquiste, ¿sí? Va a depender del parásito, ¿no? Que como lo mencioné, pues esto lo vamos a ir mencionando en las clases posteriores cuando hablemos de parásitos específicos, ¿no?
Y a ver, los sarmientos ya son parásitos multicelulares. Estos van a presentar órganos, van a presentar tejidos. ¿Ya? Eh, entonces, estos sarmientos se clasifican o se dividen en cuatro filos. ¿Sí? Filum platymientes, filum nematoda, filum acantocéfala y el filum Annelida. ¿Sí? Vamos a hablar de manera general de cada uno de ellos. Vamos viendo primero de los platymientes. Estos platymientos se caracterizan pues porque son gusanos aplanados dorsoventralmente. ¿Sí? Son aplanados dorsoventralmente. Son hermafroditas. ¿Sí? Estos carecen del sistema circulatorio, carecen del sistema respiratorio y su sistema digestivo se encuentra incompleto. ¿Sí? Aquí tenemos cuatro clases, ¿no? Clase monogenea, clase digenea, clase cestoda, ¿no? Que había mencionado en un momento, y la clase turbelaria. ¿Ya? La clase monogenea pues son parásitos de animales, que no lo vamos a estudiar. La clase turbelaria eh, son parásitos de vida libre, o son organismos de vida libre, tampoco lo vamos a estudiar. Vamos a hablar sobre los digeneas y los cestos. ¿Ya? Estos digeneos, eh, antes también llamado Placitrematodes, tienen forma foliácea, ¿no? Como vemos aquí, una forma foliácea. ¿No? Se caracteriza porque presentan ventosas, ¿no? Algunos presentan una ventosa, otros presentan dos ventosas, ¿no? Presentan una ventosa oral, por aquí, y presentan una ventosa ventral, llamada acetábulo. Como les mencioné, son organismos hermafroditas y presentan varios hospederos, y presentan un hospedero definitivo y pueden presentar uno, dos o más hospederos intermediarios, dependiendo del tipo de parásito. ¿Ya? Como siempre, hay excepciones. Y me dije, eran hermafroditas, ¿no? Pero la excepción es que hay un parásito que presenta un dimorfismo sexual, o sea, hay hembra y macho, ¿ya? Hay hembra y hay macho, como que vemos aquí. Este corresponde al género Schistosoma, ¿sí? Schistosoma manzoni, que afecta principalmente lo que es una región del África, ¿ya? Eh, el macho, ¿no? Que es el que está aquí, voy a visualizarlo, es el macho, tiene forma foliácea como está aquí, solo que se encuentra doblado, formando aquí en medio un surco o un canal llamado canal ginecóforo, ¿sí? Y en este canal ginecóforo es donde se va a localizar la hembra, y aquí la hembra no es aplanada horizontalmente, la hembra es circular, como vemos aquí, ¿no? Esta es la hembra, ¿sí? Y ahí se va a localizar para que se dé la fecundación. Aquí, ¿no? Ambos, ¿no? Van a poner huevos. Una vez que han sido fecundados, van a poner huevos. Aquí el huevo es que presenta lo que es un opérculo. ¿Sí? Es una estructura como un taponcito por donde va a salir la larva que se está formando en el interior. ¿Sí? Cuando ya madura, el opérculo se abre y sale la larvita. ¿Ya? Y esta larvita pues puede tener distintos estadios, que también lo vamos a mencionar en la próxima clase. Entonces, los géneros característicos, ¿no? Que existen aquí en Perú, por ejemplo, tenemos a Fasciola hepática, tenemos a Paragonimus peruvianus, ¿ya? Pertenecientes a la clase Dígena. Ahora, respecto a la clase Cestor, ¿sí? Clase C. Son gusanos aplanados ventralmente, pero tienen forma de listón, como vemos aquí, ¿no? Tiene forma de listón. Su cuerpo tiene tres partes, ¿no? Tenemos la cabeza, ¿sí? Tenemos lo que es el cuello, y tenemos esta región que son los proglótidos, ¿no? Todo esto, bueno, acá lo vemos, ¿no? La cabeza aquí, el cuello, y todo esto es el proglótido, ¿no? Vemos aquí, todo esto es el proglótido. Ahora, si lo queremos ver un poquito más grande, este es el proglótido, ¿no? Y porque todo esto es el estróbilo, ¿sí? El estróbilo, y el estróbilo vendría a ser lo que es el conjunto de proglótidos, ¿ya? Todo esto es el estróbilo, y es el conjunto de proglótidos. Y esto que vamos aquí
es un proglótico, ¿sí? Es un proglótico, ¿no? Como vemos, pues, tenemos el ovario, el útero, conducto espermático, el progenital, entonces es un organismo hermafrodita, ¿sí? Es un organismo hermafrodita. Acá tenemos dos órdenes. Bueno, antes de comenzar con las órdenes, ¿sí? Les he dicho que acá está la cabeza, ¿no? Pero la cabeza, pues, dependiendo la orden, que ahorita vamos a ver, puede tener, ¿no? Pasar de esta forma, ¿no? Que presenta lo que son las ventosas, ¿no? La ventosa, ¿no? Y algunos que presentan lo que es la corona del ancho, ¿no? Por ejemplo, Teria solium presenta corona del ancho, ¿no? Ventosas y corona del ancho. Mientras que Teria saginata presenta ventosas, pero no presenta corona del ancho. ¿Ya? Y tenemos aquí el Diphyllobothrium, que no presenta ventosas. Presenta aquí unos surcos mandibulares, que esos son los botrios, y también le va a permitir adherirse a lo que es la mucosa intestinal, ¿sí? Son los botrios. Entonces, estos dos, ¿no? Bacterias, ¿no? Pertenecen al orden Cyclophilidae, ¿ya? El Diphyllobothrium pertenece al orden Pseudophilidae, ¿ya? ¿No? Cyclophilidae y Pseudophilidae. Entonces, respecto al orden Cyclophilidae, ¿no? Una vez que, porque este es el adulto se va a autofecundar y entonces van a encontrar los huevitos, ¿ya? Entonces, para tener en cuenta estos huevitos, del orden Cyclophilidae, en el huevito se va a encontrar lo que es el embrión hexacanto. ¿Y por qué hexacanto? Porque va a tener tres pares de gancho, ¿no? O seis ganchos, ¿no? Que vamos a visualizar, ¿no? Gancho, 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 ¿no? Y estos están escondidos por ahí, ¿no? Pero van a presentar tres pares de ganchos, ¿ya? Eso es característico eh, del orden Cyclophilidae. Mientras que en el orden Pseudophilidae, ¿ya? Estamos hablando de Diphyllobothrium, también su huevito es ovoide y acá observamos el opérculo, ¿sí? Donde acá se está formando pues, el embrión. Una vez que madura el embrión, sale la larva por este opérculo. ¿Bien? Entonces, en el pseudofilia les mencioné, tenemos a Diphyllobothrium, ¿no? Diphyllobothrium latum, Diphyllobothrium pacificum, y aquí en la orden Cyclophilidae tenemos a Castelli, ¿no? Tenesolium, Tenesaginata, también tenemos a Meiolepis, que es su compañero, tenemos a eh, Echinococcus, no sé si era Echinococcus, Echinococcus granulosus, causante de la hidatidosis. Ya, entonces, aquí se está formando el embrión, donde posteriormente va a salir la larva. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la larva, pues vamos empezando con el orden ciclofilia, ¿no? Vamos hablando de la larva, ¿sí? La larva puede ser de tipo cisticerco, ¿sí? Como vemos aquí, el escólex se encuentra imaginado, el escólex. Tenemos el cisticercoide, que es una larva propiamente dicha, como vemos aquí, el cisticercoide. Lo que está el cenuro, ¿no? Donde los escólices, ¿no? Los escólices ya están formando en el interior, ¿no? Están adheridos a la membrana interna, no se encuentran en el interior, ¿ya? Y tenemos el hidátil, donde aquí estas escólices que se están formando aquí se pueden desprender y pueden quedar sueltos aquí en este líquido, ¿sí? Esto corresponde al hidátil. Entonces, estas cuatro larvas corresponden al orden citopenia, ¿no? Que se van a desarrollar dependiendo del parásito, ¿no? Dependiendo del parásito. Luego, al orden pseudofilia, ¿ya? De este huevito sale la larva, ¿no? Sale la larva llamada coracidio, ¿sí? Sale la larva llamada coracidio, ¿ya? Este coracidio va a ingresar al primer hospedero intermediario y en ese primer hospedero intermediario se va a formar esta otra larva que es el procercoide, ¿ya?
Luego viene otro hospedero intermediario y se come al primer hospedero intermediario. ¿Ya? Entonces, este segundo hospedero intermediario está comiendo también aquí el procercoide, ¿no? Y en el interior se va a formar el plerocercoide. ¿Sí? En el segundo hospedero intermediario se está formando el plerocercoide. Entonces viene el hospedero definitivo, consume a este hospedero intermediario, ¿no? Al segundo hospedero intermediario, o sea, se está consumiendo este plerocercoide y posteriormente este plerocercoide se va a convertir en el adulto. ¿Sí? ¿Está claro? Creo que sí. Pasamos al filum nemátoda. ¿Ya? Filum nemátoda. Aquí en este filum nemátoda ya son gusanos cilíndricos, ¿no? En el anterior eran gusanos aplanados ventralmente, ¿no? Aquí en este filum nemátoda son gusanos cilíndricos y presentan un dimorfismo sexual, ¿no? O sea, hay hembra y hay macho, ¿no? Generalmente la hembra es de mayor tamaño, ¿sí? La hembra es de mayor tamaño. La, la parte terminal, ¿no? Es rígida, ¿no? Termina en punta. Mientras que en el macho, que es de menor tamaño, la parte terminal se encuentra curvada, ¿sí? Característica. Y otra característica es que el macho en la parte terminal va a presentar lo que son unas espículas copulatorias, ¿ya? Estas espículas copulatorias le va a permitir para que se pueda fijar a la hembra y se pueda dar lo que es la cópula, ¿ya? La mayoría de estos parásitos son ovíparos, se van a poner los huevos, ¿ya? La hembra va a comenzar a poner los huevos. Entonces, estos nemátodos se van a clasificar en nemátodos sanguíneos y en nemátodos intestinales, ¿ya? Los nemátodos sanguíneos son los que van a llegar a sangre, pues, ¿no? Estamos hablando aquí de las filarias, no sé si ustedes habrán escuchado de las filarias, ¿sí? Y las filarias, ¿ya? Y los parásitos intestinales, ¿no? Los nemátodos intestinales son los que se van a localizar a nivel intestinal. Y estos nemátodos intestinales también tienen una subclasificación que va a depender de su ciclo biológico, que puede ser un ciclo biológico directo, ¿ya? O puede ser un ciclo biológico modificado, ¿ya? Ciclo biológico directo o un ciclo biológico modificado. Ahora, ¿cuándo es directo? No, por el mismo hecho que son parásitos intestinales, ahí, bueno, se va a encontrar la forma adulta del parásito, ¿no? Hembra y macho van a copular, la hembra va a quedar fecundada para poner los huevos, ¿sí? Y los huevos se van a eliminar con las heces, ¿correcto? Entonces, esos huevitos pueden contaminar el alimento. Entonces, una persona consume ese alimento contaminado con los huevitos, el huevito llega nuevamente, llega al estómago, pasa al nivel intestinal, eclosiona el huevito, se forma la larva, ¿no? Larva 1, larva 2, depende del parásito, hasta que se convierte en adulto. Entonces, ahí estamos hablando de un ciclo directo. Ese es el ciclo directo, ¿ya? Ahora, respecto al ciclo modificado, igual tenemos los adultos a nivel intestinal, ¿ya? Hembra macho, copulan, ¿no? La hembra queda fecundada, eh, la hembra libera los huevos, que se dividen con las heces. Y bueno, dependiendo del parásito, vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de Ascaris, ¿ya? En el caso de Ascaris, ¿ya? Este huevito que sale con las heces también contamina el alimento. La persona consume ese alimento contaminado, ¿ya? El huevito ya pasa al estómago y al final sale la larva del huevito, ¿ya? Esa larva, ¿no? Vamos a decir larva 1, no, en este caso pues es larva 2, ¿no? Eh, Sale del huevito, perfora intestino, pasa a circulación, ¿sí? Bueno, pasa por vía portal, ¿a dónde se va? Se va al hígado, ¿correcto? Sufre una muda, ¿sí? Se forma larva 3, del hígado pasa por la vena suprahepática, ¿a dónde se va? Se va al corazón, luego llega al pulmón, donde se va a formar larva 4, ¿sí? Después por un proceso de expectoración, sale la larva, ¿no? Y posteriormente deglución, la larva nuevamente llega al nivel intestinal. Y ahí es que se va a convertir en adulto.
¿no? En adultos. Entonces, a eso corresponde lo que es el ciclo biológico modificado, ¿ya? Y el mismo hecho, ¿no? De que el parásito pasa por el hígado, llega al corazón, llega al pulmón, y luego llega a nivel intestinal, todo eso se conoce como lo que es el ciclo del oso, ¿ya? Ciclo del oso, ¿ya? Ciclo del oso. Que lo realizan, uno es Ascaris, ¿ya? Los otros son Ancilostoma y Necator. Ahora, Filum acantocéfala, ¿sí? Filum acantocéfala. Bueno, este Filum acantocéfala también presenta lo que es un dimorfismo sexual. Hay hembra y hay macho, son gusanos como es aquí. Su cuerpo presenta tres regiones, ¿no? La cabeza, ¿no? Como vemos aquí, que es ganchuda, ¿no? Es la probóscide, se denomina, que tenemos lo que es el cuello, y tenemos el tronco. ¿Sí? En la parte terminal del tronco se encuentran pues, los órganos copuladores. Entonces, la hembra es la que va a poner los huevos, ¿no? Luego va a salir la larva y la larva va a comenzar a infectar a los hospederos intermediarios. Aquí vamos a mencionar a dos parásitos. A ver, bueno, recién me la su compañero. Eh, bueno, el parásito causante de lo que es la hidatidosis se denomina Echinococcus granulosus. Va a formar, el hidátide corresponde a la forma larvaria, ¿sí? La forma larvaria del parásito. Y se va a formar lo que es un quiste hidatídico, ¿no? Donde, digamos, ¿no? Eso también lo vamos a ver, creo que de aquí a dos clases, ¿no? Cuando hablemos de estos parásitos. Ahí está. Vamos a ver aquí. Entonces aquí tenemos a moniliformes, moniliformes. Y otro parásito es, y entonces un parásito es moniliformes, moniliformes, y otro parásito es Macracantonichus, Macracantonichus, Ignacio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos parásitos, ¿sí? Se van a encontrar en el óspero definitivo. ¿Ya? Estas formas adultas se van a encontrar en el óspero definitivo. Para el caso de moniliformes, el óspero definitivo es un roedor. ¿Ya? Mientras que Macracantonichus lignaceus, el óspero definitivo es el cerdo. ¿Ya? Entonces, en estos animales se encuentran, como dije, estas formas adultas, donde la hembra, ¿no? Una vez fecundada, va a poner los huevos van a salir con las heces, ¿ya? Y bueno, ahí tenemos el huevo, ¿no? Donde se está formando eh, el embrión, ¿sí? El embrión es el cistacanto. Entonces, ustedes saben que hay insectos, ¿sí? Hay insectos que se alimentan de heces, ¿no? O que al menos paran por las heces. Entonces, ahí tenemos las cucarachas y tenemos los escarabajos, ¿ya? Entonces, estos insectos, ¿no? O bien la cucaracha o bien el escarabajo, que se van a encontrar en las heces, van a consumir estos huevitos, ¿sí? Consumen estos huevitos, ¿no? Entonces, esos huevitos en el interior de esos insectos comienzan a desarrollarse, ¿no? Comienzan a formar lo que es la acantela, este es el acantor, ¿sí? El acantor,
¿sí? En el interior de los insectos se forma eh, la cantela, luego se forma el cistacanto, y el cistacanto vendría a ser la forma infectante para los hospederos definitivos. No sé si me están entendiendo, ¿verdad? Este es el acantor, que se encuentra en las heces. Luego viene el hospedero intermediario, que son los insectos que ya mencioné. Y en el interior de estos hospedos intermediarios está formando lo que es la cantela, que es una forma larvaria, y posteriormente se forma el cistacanto. Entonces, luego viene el hospedero definitivo. El hospedero definitivo se va a alimentar de estos insectos. ¿Sí? Se alimenta de estos insectos. El hospedero definitivo, y como les mencioné, para el caso de Macrocontrolinchos lináceos, es el cerdo. El hospedero intermediario va a ser escarabajo. ¿Ya? Cerdo, escarabajo. Para el caso de multiforme, su hospedero intermediario va a ser la cucaracha y su hospedero definitivo va a ser el roedor. Entonces el roedor se alimenta de la cucaracha o el cerdo se alimenta del escarabajo que va a contener el cistacanto. Este cistacanto llega al nivel intestinal, ¿no?, de estos animales que les mencioné, y se comienza a desarrollar esta forma de cicatriz. Entonces, ¿qué importancia tiene, ¿no?, en el área médica? Porque han habido casos, ¿no?, en personas en que ha presentado lo que es esta acantocefalosis. La enfermedad se llama acantocefalosis, ¿ya? Porque pues hay algunas personas que consumen estos insectos, ¿no? Por ejemplo, en distintas regiones, ¿no?, dependiendo de la cultura, consumen escarabajos. ¿Sí? Entonces, al consumir estos escarabajos pueden presentar este parásito. Y si hablamos de los niños, ¿no?, por ejemplo, en la sierra, ¿no?, en otras regiones, ¿no?, niños, por ejemplo, de 2 años, 3 años, juegan con los insectos y se los pueden consumir, ¿no? Entonces pueden adquirir estos casos por uniforme o por macrocontrol. Luego tenemos al filum anélico, ¿sí? Son gusanos, ¿vale? Como aquí representan segmentos. Cada uno de estos segmentos se denomina lo que son los protómeros, ¿sí? Varios protómeros como este aquí. Aquí también presentan dos ventosas, ¿sí? Una ventosa oral y la ventosa caudal, ¿sí?, la parte anterior y la parte posterior. Aquí en la ventosa oral se van a encontrar unos dientes, ¿no?, que tienen una estructura trilaminar, ¿no?, son de esta forma. Ya que cuando el hilo pues se adhiere, ¿no?, a la piel, va a quedar la marca de estos tres dientes que tenemos ahí. También son hermafroditas, pero son hermafroditas no autosuficientes, o sea, no se pueden autofecundar. ¿Ya? La mayoría de estos organismos son de nivel libre, pero hay uno que es parásito, como el que vemos aquí. ¿Alguien sabe identificar a qué organismo estamos viendo aquí en la imagen? Que antiguamente pues se utilizaba eh, para tratar lo que es la hipertensión. ¿Alguien sabe de qué parásito estoy hablando? ¿Vale? La sanguijuela. ¿Sí? Es la sanguijuela. Nombre, nombre científico es el Hirudo medicinalis. Este es su nombre científico. Entonces, esta sanguijuela, ¿no?, que estamos hablando de forma adulta, ponen los huevos, bueno, como este organismo de vida acuática, los huevos van a quedar en el agua también, ¿no? Donde luego se van a formar las larvas. Las larvas son depredadoras, se comienzan a alimentar de moluscos, de insectos, ¿sí? Y cuando llega ya a su estadio maduro, cuando llega a la adultez, estos se alimentan de sangre, ¿no?, de mamíferos, como en este caso de nosotros, cuando metemos aguas contaminadas con este tipo de alimentos.
Entonces, el daño se puede producir, ¿no? Por la asociación con este tipo de parásitos, o a veces, pues, que una persona consume estas aguas contaminadas, ¿no? Donde se van a construir formas larvarias, y esas formas larvarias se van a adherir fuertemente a lo que son la faringe, y puede provocar irritación, puede provocar dolor, ¿no? Puede provocar lesiones sangrantes, ¿no? Y bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Muy bien, qué bueno. Vamos a pasar lista, ¿no? A ver si quieren opinar, los escucho. Hay cosas que salen de las semillas cuando se guardan por un tiempo, esos son mayores. Gusanos que salen de las semillas. No sé si habrás leído, no sé si habrás leído, claro, cuando ustedes pusieron las primeras clases, ¿no? Sobre las de Fayansani, ¿ya? Que por ejemplo cuando tocamos un alimento, ¿no? Al imperio, llegaban las moscas, depositaban sus huevitos, y ahí serían los gusanos. Y algunos pensaban pues que se trataba de espontáneas, lo mismo sucede aquí. ¿No? No es que sean dañinos, ¿no? Sino que son larvas, ¿no? Larvas de algunos insectos. ¿No? Puede ser, puede ser, puede ser. No puede ser otro tipo de insecto. A ver, otra pregunta, nada. A ver, Andrade Delgado, Presente, doctor. ¿no? Angla Silva, Presente, doctor. Arbolú Lozano, Presente, doctor. Ávila Costa, Ávila Costa, Ávila Alvarado, Presente, doctor. Perú, ya, Cabanillas Presente. Araceli, Presente, Cabanillas, doctor. ya, Presente. Calderón de la Cruz, Presente, doctor. Cayán Nakano, Cayán Nakano, tiene varias faltas, no podemos ponerle falta. Campos Angulo, Presente, doctor. Cano Ramos, Presente, doctor. Castro Malásquez, Presente, doctor. Serna Terrones, Presente. Chávez Presente, Urcia, doctor. Chávez Urcia, Chávez Urcia, Chero Soriano, Presente, doctor. Córdoba Sánchez, Corro Vega, Corro Vega, Corro Vega no hay, Cortés Pérez, Presente, doctor. Cribillero Esquivel, Presente, doctor. Cruz Carguayano,
Espinosa Tantaraico, Presente, doctor. Fernández García, Fernández García, ahí está. Y esto no estaba entrando y saliendo. Tenemos un poco de internet. Gales Arquero, Presente, doctor. Ganosa León, Presente, doctor. Gurrianero Pinedo, Presente, doctor. Ibáñez González, Presente, doctor. Lázaro Loyola, Presente, doctor. León Flores, León Flores, Juan, León Guevara, Leonardo Cuentas, Presente, doctor. Llamo Gavino, Juan, Loaiza Bulnes, Presente, doctor. Loyola Pascual, Loyola Pascual, Juan, Luciano, Manrique Cortés, Presente, doctor. ¿Quién habló? No, ¿quién habló? Mantía de Gregori, Presente, profesor. Mendoza Quijano, Presente, doctor. Morales Vázquez, Minaquispe Salvatierra, Presente, doctor. Pando Uceda, Presente, doctor. Paredes Milla, Presente, profesor. Pichén Cisneros, Presente, doctor. Quijano Paredes, Quijano Paredes, Ramírez Villavicencio, Rodríguez Alfaro, Rojas Medina, Doctor, disculpe, Ramírez Villavicencio tiene... Ah, sí, ya. Rojas Medina, no hay Rojas Medina, ¿no? Rosales Elis, Presente. Sánchez Narro, Presente. Yaguana, Presente, doctor. Yaguana, Presente, doctor. Sam- Presente. Zamora Rebasa, Gallarnátano, Corro Vega, León Flores, Llamo Gavino, Loyola Pascual, Rojas Medina, Presente. entonces el día sábado van a poner los tres alumnos otro grupo y además vamos a dar dos temas de parásitos, ¿no? En total van a ser cinco para el día sábado. Sí, dígame. Rosario Feliz. A ver, vamos a ver. Pero sí está marcado. Sí, sí, lo consideré como sí.
Para el grupo A, llamo Gabino, sobre Balamutia, y Loaiza Bulnes, Criptosporidum. Criptosporidum. Para el grupo B, Hornero Pinero, Balamutia, y Rivera Pascual, Criptosporidum. Para el grupo C, aquí, bueno, vamos a empezar aquí porque faltaba poner Cachumagaspi, primero creo que poner, luego venía algo de no se vale, entonces, León Flores, Balamutia y Leonardo Cuentas, Criptosporidum. ¿Ya? Para que el grupo sí no le deben varias exposiciones. Creo que eso es así que, bueno, ¿alguna pregunta? Doctor, una consulta respecto al grupo Sí. B, no he escuchado entrecortado la exposición. Ya, a ver, Urionero Pinedo, ¿qué tema me toca? No lo he escuchado bien. Balamutia, Balamutia mandrilaris. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, en el Sí, grupo C yo ya puse ya y no me aparece sí. como si hubieras puesto. Ay, criminero, donde si falta, y corro, no sé si ahora porque vienen dos que faltaban poner de esa vez. Bueno, ya, ¿alguna otra pregunta? Del A. Llamo Gabino, Balamutia, y Loaiza Bulnes, Criptosporidum. Son temas cortitos. Ahora voy a decir. Y normalmente, bueno, los del primer grupo sí se extienden bastante, ¿no? Entonces vamos viendo cómo van avanzando. Pero después del grupo B, grupo C, no, el grupo 2, el grupo 3 no se rápido. ¿Alguna otra pregunta? No. Ya fue jóvenes, nos estamos comunicando el día sábado. ¿Sí? Hasta luego, jóvenes.